Siendo las 6:48 de la mañana, hacemos contacto en esta entrevista virtual. Compartimos con ustedes Ricardo Lombana de Otro Camino. Don Ricardo, buen día. ¿Cómo le llamamos? ¿Es presidente del colectivo? ¿Es el líder del colectivo? Porque entiendo que Otro Camino tiene otro tipo de definición para los cargos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Ricardo. Buenos días a toda la audiencia de Radio Panamá. Un gusto estar con ustedes. Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino es suficiente. Okay. Yo soy el presidente del partido, Okay. y todo en este momento es provisional, porque como somos partido en formación, todos los cargos son provisionales, hasta que nos formalicemos el 22 de mayo, que es la convención. Ok, entiendo que lo último era un proceso de elección de los primeros líderes. Lo que me ha explicado, pues tendría una equivalencia a los convencionales en otros partidos políticos. ¿En qué quedó ese proceso? Ok, nosotros estamos haciendo unas elecciones nacionales para escoger a los líderes nacionales. Sí, lo que se conoce tradicionalmente como convencionales o incluso delegados, nosotros le llamamos líderes nacionales. Por primera vez, un partido en formación está realizando unas elecciones nacionales para su primera convención constitutiva. Usualmente estos procesos ocurren después, cuando ya el partido está constituido. Nosotros estamos haciendo una elección nacional en todos los distritos, esto a nivel distrital. Tenemos casi 700 y tantos candidatos entre principales y suplentes, cumpliendo la paridad de género en todos los distritos del país. ¿Y qué se va a escoger en esta elección? Esta elección es el 3 de abril. Se escogen a los líderes nacionales. ¿Qué hacen esos líderes? Bueno, aparte de ser los primeros representantes de cada distrito del país, ¿no?, en la convención, van a asistir a la convención del Movimiento Otro Camino, que es el día 22 de mayo. ¿Y qué ocurre en esta convención? Bueno, este es el día en el que se elige la primera junta directiva nacional del Movimiento Otro Camino y algunos otros órganos del partido, y ese es el día, como quien dice, que nos deben entregar, o a partir de ese día, nuestro permiso de operación para reconocernos formalmente como nuevo partido político. La última vez que conversábamos en una entrevista, hace ya un par de años, la idea del partido político estaba tomando fuerza y manifestó que era la alternativa para poder lograr un éxito en las elecciones, porque estuvo con una cifra muy interesante en la pasada elección. Ahora, mucha gente empezó a reaccionar y decía, ok, ¿cuál sería la diferencia de Otro Camino siendo un partido político con los otros partidos políticos cuando hay adherentes con diferentes criterios? O sea, puede que el origen de los mismos vaya hacia un sentido, pero ¿cómo se va a impedir, por ejemplo, que impedir no debería ser la palabra que utilice, pero cómo se impide que llegue una persona que es tránsfuga o ha sido tránsfuga a otro partido político, o alguien que no tenga la misma visión o que apoye el clientelismo, etcétera? O sea, que se llene de los mismos vicios de los que estamos hablando, de los partidos en general, o de lo que habla la gente de los partidos en general. Mire, excelente pregunta. Lo primero que te quiero decir es algo que es parte de mi filosofía. Las cosas se demuestran con los hechos y no con las palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo decirte hoy y decirle a la ciudadanía todo lo que nosotros hemos diseñado para que el partido sea diferente, para que el movimiento realmente demuestre que se puede hacer una organización política sin clientelismo. Pero eso tiene que estar acompañado por los hechos. Y para eso tenemos que tener un recorrido. Yo le pido a la ciudadanía no solo que nos escuche, sino que nos observe y vea los hechos. Y te respondo con hechos. El partido, hasta este punto, Ricardo, se constituyó, se organizó de manera diferente a cómo se organizan los otros. Y eso no es algo que yo estoy diciendo. Esto es algo que ya se hizo. El partido se constituyó sin una gota de clientelismo, sin tener recursos, sin tener una chequera, sin tener financiamiento del Estado. Nosotros fuimos casa por casa, ciudadano por ciudadano,
utilizando el voluntariado, sin dinero, sin bolsa de comida, sin querer comprar a las personas, ni tampoco irrespetándoles su dignidad, sino presentándoles el proyecto Otro Camino. Ahí hay una diferencia importantísima con respecto a la construcción y organización del movimiento. Segundo, el principal vicio de los partidos políticos de hoy, ¿cuál es? O el principal elemento de crisis, que los ciudadanos ya no se sienten representados por el partido. Porque a pesar de estar inscritos en partidos, hay cúpulas que realizan con el partido una serie de prácticas irregulares, conductas que atentan contra el propio ciudadano y atentan contra el país. Entonces, lo más importante que tendría que tener el movimiento Otro Camino en su recorrido es nunca alejarse de representar lo que el ciudadano quiere. Y esa es la invitación que nosotros hacemos a todos los ciudadanos. Si tú quieres, ciudadano, que exista un partido político que te represente, involúcrate en el movimiento Otro Camino, ¿no? Y sigue ayudándonos a construirlo para diseñarlo precisamente en la medida de lo que tú como ciudadano esperas. Y finalmente, con respecto a los controles, que es muy importante y lo preguntas, nada está blindado al 100%. Es decir, sería realmente iluso decirte, este es un partido en el que no va a haber nunca una persona que se inscriba y que cometa un acto irregular. ¿Por qué? Porque en Panamá cualquier persona se puede inscribir en un partido político. Es decir, mientras tú y yo estamos aquí conversando, una persona con mala intención, con mala reputación, puede estar inscribiéndose y no siquiera nos enteramos. Va al Tribunal Electoral y se inscribe, ¿no? Y puede cometer incluso una práctica irregular a propósito, con el ánimo de dañar al partido, con el ánimo de manchar. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Primero, hemos tenido un control en cuanto a la forma que hemos constituido el partido. Usualmente, los partidos atraen gente diciendo: todos los que quieran ser candidatos a cargos de elección popular, vengan y inscríbanse e inscriban a toda la gente. Entonces la gente viene y dice: bueno, Lombana, yo tengo 5,000 personas para inscribirme, pero yo voy a inscribir a estas 5,000 personas, pero tú me tienes que asegurar que yo voy a ser candidato. Entonces tú le dices a esa persona: bueno, venga, inscríbase a sus 5,000 personas. La persona de salida te dice: bueno, lo que pasa es que yo necesito que me paguen por cada adherente que yo traigo. Y yo necesito que me garanticen que yo voy a ser candidato. Esas prácticas no se han aceptado aquí. Nosotros hemos preferido tener menos adherentes antes que estar haciendo ese tipo de acuerdos de entren todos solo porque necesitamos engordar el partido. Ahí hay un primer control, Ricardo, porque significa que no estamos practicando el trato de pago de favores y el entren que caben 100. Ahí hay un primer control. Luego vienen las medidas internas. Tenemos un código de ética robusto. Tenemos un mecanismo para que la ciudadanía, nuestro código de ética a partir de la convención, lo vamos a divulgar nacionalmente y le vamos a pedir al ciudadano, a todo el país, que sea el que monitoree y fiscalice. Y vamos a tener una línea de denuncias, vamos a tener un cuerpo que precisamente va a atender cualquier señalamiento que se haga sobre algún miembro de Otro Camino que pueda estar en algún tipo de conducta o práctica irregular y demás, y atenderla eficazmente y eficientemente. Y los mecanismos o las causales de expulsión son bastante estrictas. Tenemos una escuela de formación dentro del movimiento Otro Camino. Es partidario de, ahora que está muy de moda hablar de revocatoria de mandato, ¿sería una medida y cómo lo ve desde su punto de vista político? Por supuesto que la revocatoria de mandato siempre es un mecanismo a través del cual un partido político puede, no diría que asegurar, porque a mí no me gusta hablar nunca de absolutos, pero sí tener un mecanismo para que sus miembros representen los valores y los principios y la visión del movimiento. Mira lo diferente. Una cosa es tener mecanismos de control para que los miembros del partido o las autoridades electas del partido no se alejen de los principios del partido. Eso es una cosa, que eso es lo que es importante. Que si no sigue la línea te saco, ¿no? El problema es el tema de la línea.
problema es el tema de que hey, hay que apoyar tal proyecto porque esa es la línea del partido y entonces si no sigues la línea, te aplican revocatoria de mandato. Eso es realmente una... Ahora, hay quienes lo sustentan, o sea, la línea en parte de la ideología, o debe compartir la ideología y hacia dónde el partido se encamina. Eso, lo que me está diciendo es que si alguien tiene una idea contraria, aunque no sea compartida con esa ideología, pues tiene cabida. Nos toca lograr los consensos internos. Si hay una discusión en un momento, evidentemente nos toca lograr los consensos con nuestras autoridades electas, pero te digo que ningún partido, aunque el papel diga lo que diga, ningún partido en la Asamblea Nacional, de los que están allí, cuando han tenido problemas de revocatoria de mandato, ha sido por un problema ideológico. Y nunca ha sido por un problema de una discusión de fondo sobre una propuesta. Ha sido porque hay una línea de apoyar tal vaina, y si no apoyas tal vaina, es esa la discusión que está aquí, porque aquí los partidos no tienen ni ideología, ni hacen discusiones de fondo sobre los temas. Te ha visto lo que pasa en el Pleno de la Asamblea. Las discusiones sobre revocatoria de mandato han sido completamente alejadas de discusiones de fondo o de discusiones ideológicas. Y por otra parte, Ricardo, es importante que nosotros, cuando tengamos nuestros candidatos a diputados y a otros cargos de elección popular, esos candidatos van a comprometerse frente al país antes de correr una elección. Estos son los 5 valores, los 5 principios, la visión que nosotros vamos a ir a promover a la Asamblea. Es decir, que el compromiso no es solo con otro camino, el compromiso es con la ciudadanía para no alejarse de ello mientras están ejerciendo su voto en su curul o mientras están en su cargo de elección popular. Hay quienes en materia de conciencia ciudadana sienten que hay mucho por hacer y de la misma manera justifican el clientelismo en base o con base a la necesidad que hay en el país. ¿Cómo un movimiento, o un partido, sigo hablando de movimiento, un colectivo como otro camino puede pues atravesar entre esa práctica o esa tendencia de un sector importante de la población que determina? Hemos visto la pasada elección cómo 2 grandes partidos políticos tuvieron una fuerza importante y uno parece restarle al otro, o decían mucho, bueno, la alternativa de Ricardo Lombana quitó alguna campaña política. ¿Cómo se lucha contra eso? ¿Cómo se hace docencia en la ciudadanía? ¿A través de únicamente de una campaña política o hay otros métodos para hacerlo? Excelente pregunta. Mira, lo importante y lo que ya demostramos es que sí es posible, porque los casi 400.000 votos que sacó mi candidatura, más todos los votos que sacó Ana Matilde Gómez, más todos los votos que sacó Juan Diego, más todos los votos, cuando tú sumas todos esos votos, esos son votos de ciudadanos que creen en un proyecto de país, en una propuesta que se le presentó a la comunidad y al país. Es decir, que ya hay una demostración que no es solo a través de la política clientelista y la politiquería clientelista que se gana al electorado, y que hay un electorado sediento y ávido de proyectos y propuestas. Es decir, ya eso se demostró para los incrédulos que antes de que todo esto ocurriera decían que en Panamá los votantes solo votaban por el clientelismo, menosprecian al panameño. Eso número 1. Número 2, demostrando, Ricardo, que los partidos no son solo empresas electoreras. O sea, sí, ¿qué han hecho muchos partidos? Y no voy a generalizar. Como quien dice al que le caiga la peña, la piedra que le caiga. Los partidos se han convertido en empresas electoreras. O sea, inscriben gente y no ocurre más nada. La persona es solo un número de cédula inscrito. Y la persona recibe una llamada telefónica cuando vienen las elecciones y le dicen, te toca en tal mesa y tiene que votar gancho al tal número y listo. Entonces, eso no es un partido vivo, eso no es una organización a través de la cual tú puedes transformar tu comunidad. ¿Qué propone otro camino? Bueno, nosotros nos hemos convertido ahora en un partido político, pero tenemos una dirección de participación ciudadana dentro del partido, ¿no? Es decir, el partido, a partir del 22 de mayo, cuando nosotros estemos formalizados, le va a ofrecer a la ciudadanía todos distintos canales, formas y espacios de encuentro y de participación, no cuando viene una elección. O sea, el Comité de Medio Ambiente, el Comité para organizar las juntas de desarrollo local,
el Comité de Cultura, el Comité de Agro, el Comité de Innovación, de Tecnología, de Emprendimiento, de Economía Naranja, de Industrias Creativas. O sea, hay una serie de mecanismos que le van a permitir al ciudadano ser parte de un movimiento o de un partido que impacta en tu comunidad, que está presentando propuestas mientras está lejos de periodos electorales y no se convierte solo en una máquina que recibe fondos del Estado para participar en una elección y punto. Ahí está la diferencia principal. Y lo último que te quiero decir sobre esto es que ya lo hicimos casa por casa. Y hay muchos panameños que ya están claros que cuando llega el político clientelista, te tienes que hacer una pregunta. Yo le insto a toda la ciudadanía que me escucha, porque esta emisora hace que la escuchan en todo el país y más allá. Cuando llegue el politiquero que siempre viene con $20 o con $50, ¿no? Y te dice, aquí tengo para resolverte, aquí tengo porque yo sí te ayudo, y te entrega las migajas que te entrega. Pregúntale a ese politiquero cuál es su proyecto para mi comunidad. Gracias por los $50, gracias por los $20, pero ¿cuál es su proyecto para mi comunidad? Y usualmente, no todos, pero usualmente, Ricardo, no tienen respuesta. Porque el proyecto se llama chequera y es dinero ajeno, es dinero del Estado que lo utilizan para repartirlo y con eso resolver supuestamente la vida de las personas que tienen necesidad. Y muchas de esas personas que reciben los $20 o los $100 no tienen agua, no tienen luz, no tienen buena calidad de vida, no tienen acceso a buena salud, no tienen caminos, no tienen seguridad. Sí. Es allí que hay que apostar. Y en ese sentido, recientemente se realizó un ejercicio en el país, el Pacto por el Bicentenario, y Enrique do Barrio hablaba al respecto y decía, esto tiene que ser visto más que como un proyecto o un tema de gobierno, como una oportunidad de mostrar la voluntad que los panameños le están pidiendo tengan aquellos que administran el Estado. Su punto de vista sobre este material que se espera se pueda cumplir no en 5 años, sino que trascienda y sea prácticamente una hoja de ruta a nivel del Estado. Yo aplaudo y estoy de acuerdo en cualquier ejercicio de diálogo nacional y cualquier ejercicio que sea para escuchar la propuesta de los ciudadanos. Y en ese sentido, todo lo que el Pacto del Bicentenario pueda aportar en cuanto a propuestas y en cuanto a hojas de ruta en las distintas áreas del país, sobre todo iniciativas ciudadanas, será valioso para quienes aspiramos llegar a gobierno. Y tenemos obviamente a nuestro equipo de trabajo que no solo toma en cuenta trabajos que se han hecho anteriormente, sino que está muy a la expectativa del resultado final del Pacto del Bicentenario, precisamente porque hay material importante y valioso para poder aplicar en un plan país o en una propuesta de gobierno. Pero no puedo dejar de hacer énfasis en una línea de pensamiento o un convencimiento que nosotros tenemos en el movimiento Otro Camino. Las hojas de ruta no sirven de nada si no hay un compromiso de ejecutar. Y Panamá, en los últimos 30 o 40 años, ha tenido diversos ejercicios de diálogo y diagnóstico y hojas de ruta. Aquí hay pactos de salud, de agro, de turismo, 2020, 2025, 2050. Hay un plan logístico nacional, hay una hoja de ruta en la educación, el compromiso nacional por la educación, y cuando tú ves todo, hay un menú, hay una mesa amplia de acuerdos, de diálogos, de hojas de ruta de los últimos 30, 40 años. Pero preguntémonos, Ricardo, ¿qué hemos hecho con eso? Nos las hemos pasado diagnosticando y diseñando la hoja de ruta, pero falta la parte más importante, el compromiso para ejecutar. Y eso es lo que en eso nosotros nos enfocamos, en la necesidad de ya poner un alto en los ejercicios de diagnóstico en los que ya la ciudadanía no cree mucho, no porque no sean valiosos, sino porque siempre se quedan en el libro. Y yo realmente espero que el Pacto del Bicentenario
no sea solamente una bonita foto y un bonito documento, sino una posibilidad de ejecutar necesidades y de resolver los problemas de los panameños y panameñas. Yo no puedo cerrar esta entrevista sin escuchar su punto de vista acerca de la reunión que vimos recientemente de presidentes de partidos políticos. Nosotros el lunes hablamos con el señor José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista, quien convoca a esta reunión. Vamos a escuchar lo que él decía ese día y su reacción, por favor. Adelante. Ya es costumbre, en realidad, no es la primera vez que se hace. Invitamos a los presidentes y representantes de partidos políticos, amigos o con los que tenemos coincidencias, y en este caso pues invitamos a partidos de oposición, a los 4 que ya mencionaste y a Otro Camino también. Cuando recibimos las confirmaciones de los 4 de los 5 partidos que invitamos, en el caso de 2 de ellos nos dijeron: nos gustaría asistir, podemos ir a Santiago, que fue donde fue la convención, pero no podemos estar a las 11 de la mañana, que es cuando iba a iniciar la convención. Y de conversar, acordamos, bueno, vamos a vernos antes, hagamos un desayuno, que todos sí podían ir al desayuno, y después, cuando arranca la convención, van los que se pueden quedar a la convención en sí. Y de allí surge el desayuno. En ese desayuno, por supuesto, cuando tienes a los líderes de 5 partidos políticos, ¿de qué vas a hablar? No vas a hablar de deporte ni de otra cosa, vas a hablar de política. Y de lo que conversamos fue de la necesidad de seguir reuniéndonos y de la necesidad de reunirnos no para hablar de una alianza electoral, que ya tendría su momento para hablarlo, sino para hablar de los temas urgentes que están hoy en día sobre el tapete. Desempleo, la caja del Seguro Social, la reactivación económica en general, el tema de la inseguridad, la crisis del sector agropecuario y el gran reto de mejorar la calidad de la educación, por mencionar algunos temas. Okay, en esta reunión, pues veíamos, como le dije hace un momento, a los presidentes de los partidos políticos. Le consultamos sobre Otro Camino y eso fue lo que mencionó. Dice, usted no quiso participar. Porque fue, según él, estaban hablando temas de actualidad, temas para analizar del acontecer nacional. ¿El motivo por el cual usted no aceptó la invitación? Bueno, en primer lugar, aclaro, como lo he hecho en mis redes sociales y en otros medios, que la invitación recibida fue una invitación para la convención. Es decir, nunca, por lo menos a mí, se me invitó a una reunión. Entonces se le ha dado un manejo a este tema como si se hubiera invitado a una reunión de partidos de oposición y Lombana no hubiese querido asistir. Yo recibí una invitación como una cortesía para estar en el acto de la convención del Partido Panameñista. Y yo decidí no asistir, evidentemente, a esa invitación. Y por otra parte, cuando se reúnen miembros de partidos políticos, hay que pensar en qué es lo que espera la ciudadanía de nosotros. Y esta no es la primera vez que lo digo. La gente no está esperando que nosotros nos reunamos para hablar. Él mencionó varios temas en su entrevista. ¿Qué salió de ahí sobre esos temas? ¿Qué vamos a hacer? Hablar. La ciudadanía está cansada. La ciudadanía quiere compromisos. Con mucho gusto participo en cualquier reunión con líderes de oposición u otros líderes, pero con una agenda, con un compromiso frente al país y de frente a la ciudadanía. Que quede muy claro que yo no tengo ningún problema en participar en reuniones, siempre y cuando las reuniones sean para comprometerse frente a la nación en los puntos que la nación, los ciudadanos, las personas están esperando de sus políticos. Esas son las razones, Ricardo, por las que yo no asistí a la convocatoria, y también porque yo he sido firme en mi postura de blancos y negros. Y con los temas
de corrupción, para mí no hay grises. Yo me puedo sentar tranquilamente a conversar con presidentes de partidos políticos y coincidir con presidentes de partidos políticos en muchos puntos. Pero aquí hay personas que también tienen que rendir cuentas ante la justicia por el uso de fondos públicos millonarios y no han rendido cuentas. Esas personas o esos supuestos representantes van a solucionar los problemas del país. Yo en eso soy bien estricto y eso no quiere decir que yo no quiero reunirme o que yo quiero hacer las cosas solo. No, nosotros representamos a miles de ciudadanos que están cansados de esa vieja forma de hacer política y estamos construyendo una nueva forma de hacer la política, y esa es la invitación que nosotros hacemos a los dirigentes de los partidos políticos, porque dentro de los partidos políticos hay miles y miles de panameños y panameñas que coinciden con nuestro planteamiento y están realmente un poco cansados de que sus dirigencias no los representen o no representen a los ciudadanos como hablábamos al principio. Así que voluntad existe para participar, voluntad existe para llegar a acuerdos, voluntad existe para que podamos diseñar y construir juntos, pero basados en un compromiso real y de cara a la ciudadanía. Claro, el mensaje. Entonces, agradecemos, don Ricardo Lombana, la oportunidad de esta conversación y vamos a estar atentos también a cómo avanza este proceso al 22 de mayo, nos ha dicho, de organización interna de Otro Camino. Buen día. Gracias, Ricardo. 7:15 de la mañana.